Bueno, arrancamos con una nueva conversación en el marco de los 4 años de Hemisferio Izquierdo. Esta vez con Facundo Nahuel Martín, argentino, licenciado en Filosofía, ¿no? Bueno, has trabajado en el doctorado en Filosofía también por la UBA. Integrás revista Intersecciones, intersecciones.com.ar, una revista dedicada también como al debate estratégico, ¿no? Parecido a lo que hacemos en el Hemisferio Izquierdo, me parece. Integrás también Democracia Socialista. Y bueno, y te convocamos a conversar un poco a raíz de una serie de artículos que has estado escribiendo ahí en Revista Intersecciones, que es lo que hemos accedido nosotros, que nos parecen interesantes porque traen debates que todavía hay que seguirlos ensanchando, seguirlos trayendo, que son en alguna medida novedosos para los espacios políticos de izquierda. En particular, te proponía ahí, en conversaciones previas, trabajar en torno a 3 ejes. El primero sería tomar este puntapié que tira Pensaid, un autor que ustedes también trabajan bastante, me da la impresión, sobre el ocaso del debate político-estratégico a partir de los 90, ¿no? Y cómo empiezan a aparecer formas de ese debate de lo estratégico. Una de esas formas es la perspectiva autonomista, y hay una que es bastante extensa en América Latina, y hay un artículo tuyo que recuperás un par de pensadores, no sé si son anglosajones, no sé de dónde son, que hablan de la política Sí. folk en la izquierda folk, no sé qué, y bueno, y ahí empezar por ahí, después ver un poco otro tópico, el tema de masculinidades hegemónicas y trabajo asalariado, subjetividades del trabajo asalariado, que también es otro artículo que escribiste, que anda por ahí circulando. Y terminar con un tema que para mí es muy importante y que creo que en la izquierda hemos pensado poco, que es pensar el capital como ser abstracto, como una especie de autómata, ¿no? Que creo que es una relectura de Marx que está sobre todo para hacerse a partir del capítulo 1 del Capital, que no hemos hecho. O sea, siempre leemos como un Marx de la lucha de clases y leemos poco al Marx de la mercancía y el fetiche. Y creo que esto del ser abstracto tiene que ver con esa relectura. Así que empezaríamos por eso, trayendo a Said los debates estratégicos, y te preguntaría por esta polémica que uno puede instalar, o la necesaria problematización de lo que estos autores llaman la política folk, que yo lo asimilaría a lo autonomista en América Latina. Sí, bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Son temas que interesan y que uno viene estudiando, así que un placer, la verdad, conversar sobre esto. Eh, la verdad que es muy... no se ha trabajado y se puede pensar mucho ese vínculo entre este retorno de la cuestión político-estratégica, del que un poco habla Ben Said, y un poco la pretensión de los aceleracionistas de salir de la política folk. Vamos a tratar de situarlo un poquito y contextualizarlo. Eh, hay un librito que se llamó Inventar el futuro, el poscapitalismo y la perspectiva de un mundo sin trabajo, algo así es un título completo. Lo escribieron 2 ingleses, creo que son economistas de formación, que son Nick Erznisek y Alex Williams, a partir de un manifiesto que habían escrito en 2013, que se llamó Manifiesto por una política aceleracionista, que la verdad tuvo poca llegada a América Latina. En el mundo anglosajón generó bastante debate, bastante discusión. Aquí el gatito que irrumpe, lo bajamos. Que proponen esta idea de aceleracionismo, que a veces lleva a confusiones, por ahí después las podemos aclarar, como respuesta a lo que ellos caracterizan como un estado como de impas en la izquierda, de dificultad para pensar la estrategia, que tiene mucho que ver con el autonomismo, con el ciclo de luchas más ligado a un horizonte de horizontalidad, justamente. Y bueno, acá hay un límite. Entonces se los podría encuadrar en una vocación de repensar la racionalidad estratégica, aunque después tenga un montón de límites, los podemos discutir. También los podemos encuadrar en una serie de discusiones muy inglesas, tal vez de los últimos años, tal vez muy de la órbita del corvinismo, habría que preguntarse ahí qué relación hay, con lo que se llamó poscapitalismo, ¿no? Una serie de estudiosos, la verdad, sobre todo, si bien no es un movimiento lejano a la política, muy académico, pensando cómo se puede pensar un movimiento hacia el poscapitalismo. Ahí está Paul Mason, que escribió un libro
tampoco me acuerdo ahora el título, pero también está La cuestión del futuro, y otro de los postcapitalistas sería Aaron Bastani, que escribió un libro que se llama Comunismo de lujo totalmente automatizado. En general todos tienen en común la idea de que la izquierda necesita tener una agenda tecnológica activa, ¿no? Algo que Claro. en el marxismo tradicional tal vez no era difícil, de hecho incluso hay críticas por el productivismo, una visión ingenua del desarrollo de las fuerzas productivas, pero que después de la crisis del marxismo tradicional parece que nuestra posición frente a los cambios tecnológicos es más bien reactiva, que eso es algo que hace el capital, el cambio tecnológico, ¿no? Y eso después se generalizaría a una cuestión social general, que es cómo nos relacionamos con el sentido histórico. Bueno, entonces aparece ahí esa expresión política folk, que es en el libro que sacan Sniszek y Williams en 2013, que en título se llama Inventar el futuro, está traducido, creo que está publicado en España, que es medio el desarrollo de las tesis que más provocativamente y en formato manifiesto habían adelantado en 2013, con este manifiesto por una política aceleracionista. Y de hecho, el vínculo con el autonomismo es muy claro porque ellos dicen los dos ejemplos paradigmáticos de política folk son Occupy Wall Street y el 2001 argentino. Y tienen un análisis muy bueno del 2001 argentino, la verdad, muy informado, se lo tomaron en serio, estudiaron, y muy parecido al que podríamos tener muchas personas que nos formamos en el ciclo post-2001, digamos, que nos formamos políticamente en los bordes del autonomismo y fuimos buscando otros horizontes, ¿no? ¿Qué sería el rasgo de las políticas folk, dicen ellos? Una especie de repliegue en lo local, ¿no? O repliegue en lo más pequeño, una especie de miedo a las grandes escalas, una idea de todo lo que tenga demasiada ambición, demasiada vocación de generalidad o de universalidad, es opresivo, es sospechoso, ¿no? Si el capital es un gran universalista, en el sentido de un gran agente expansivo que subsume cosas, que tiene una gran capacidad para acomodar la diferencia, dicen ellos, para que donde aparecen diferencias metabolizarlas y procesarlas, la alternativa al capital no tendría que ser expansiva, tendría que ser localista, amar lo pequeño, ¿no? Ellos dicen algo así como lo local es ético, lo pequeño es hermoso, el progreso ha terminado. Entonces sería la estructura de sentimientos, digamos así, de la política folk. Que implica una especie de renuncia al futuro, ¿no? La idea, no hay un proyecto de futuro propio de la izquierda. Quien tiene un proyecto de futuro es el capital, o sus figuras políticas, los neoliberales, ¿no? De hecho, y esto es curioso, porque esto es un cambio muy grande, muy profundo en la sensibilidad política, yo diría, hasta la caída del muro, por lo menos hasta las grandes derrotas de los 70, ¿no? La gran derrota que impuso el neoliberalismo en el mundo, que fueron gobiernos conservadores en el norte, dictaduras sanguinarias en el sur. Hasta esa gran derrota, la izquierda se consideraba a sí misma una fuerza futurista, ¿no? Siempre está esa frase ahí de Miguel Enríquez, que a mí me gusta mucho, que es, bueno, adelante con todas las fuerzas de la historia. Esto en un momento defensivo, lo decía Enrique, ¿no? Se venía el golpe a la Unidad Popular de Allende, es decir, había un optimismo histórico, una convicción de que el futuro era nuestro, digamos, y la fuerza retardataria era el capital. También eso con muchos errores, ¿no? Muchos problemas en una idea de una filosofía de la historia muy discutible, ahí en la izquierda tradicional, muy eurocéntrica, muy determinista, ¿no? Con una convicción de que la humanidad iba a recorrer una serie de fases que llevaban al socialismo y al comunismo, y eso era necesario, bueno, y eso hoy es difícil de sostener. Pero lo que dicen estos autores es que pareciera que nos pasamos a una especie de inverso, de reverso de esa posición futurista, optimista, y hoy siempre estamos como encerrados en una posición de resistencia, ¿no? Donde siempre quien tiene proyectos de futuro es el capital, y nosotros lo que defendemos pareciera ser que no avance tanto, ¿no? Frenar un poquito. Pero no tenemos con qué pasar a la ofensiva. Ese es como su diagnóstico, ¿no? Es muy claro en esto en la homologación de modernización con neoliberalización, ¿no? La idea de quién tiene una agenda modernizadora, los neoliberales. Escuchamos modernización y ya sabemos que vamos a pasarla mal. Y pareciera que ahí la tarea de la izquierda entonces pasó a ser resistir, ¿no? Y ellos dicen, bueno, pero el problema es que con eso nunca vamos a construir una sociedad postcapitalista. Ya ni siquiera suspendamos un momento socialismo, digamos, más amplio, postcapitalista, es muy difícil. Siempre va a tener, digamos, la ofensiva el capital. Déjame cortarte acá una cosa, Facundo. Esto que vos estás comentando, que ellos hablan, caracterizan los folk, es muy evidente en el caso de América Latina, me parece. Yo hubiera pensado incluso que en América Latina es donde esto tuvo como más efervescencia, incluso durante el auge de los progresismos, ¿no? Sí. El repliegue al localismo,
como la comunidad artesanal como una especie de potencia productiva a la que volver y en la que resguardarse, la pequeña producción mercantil, que incluso yo lo vi bastante en la zona andina, me pareció como que ahí tenía como un epicentro, pero que también como que derrama sobre, bueno, Argentina, decías que en 2001 se expresó, en Uruguay se expresa también levemente, creo. Sí, sí, así es. Sí, yo creo que en América Latina las políticas folk son... bueno, ahí habría una ambigüedad, tienen éxitos, tienen logros también, entonces tampoco, tal vez habría que matizar algunas cosas, ¿no? Pero, porque habría que ver si, por ejemplo, la economía popular no tiene un elemento folk y hoy constituye Claro. un sujeto ineludible en la Argentina, por ejemplo, para pensar también ahí, digamos, a las evaluaciones críticas. Lo mismo, no sé, pienso cuando se habla de las formas comunitarias no totalmente subsumidas por el capital como lugar de resistencia. Uno lee los textos tardíos de Marx, estaba pensando en la Comuna Rusa. Entonces, a lo mejor habría algo ahí que rescatar. Sí, hay un componente, creo, de como que en la fase del pacto progresista, empujado por la expansión de la frontera agrícola, por ejemplo, la minería, las materias primas, el único sujeto que queda fuera de ese pacto es justamente la comunidad originaria, las formas mercantiles más simples, que se empiezan a hacer barridas, ¿no? Y quizá producen este tipo de conciencia política que busca como defenderse, básicamente, en lo que son, Claro, ¿no? claro, exacto. Y habría que ver incluso si no habría ahí algo a incluir en un proceso político. Ahí igual hay que decir que en el libro Ersencheck y Williams son cuidadosos, digamos. Ellos dicen, toda política tiene un momento folk. No hay política sin el encuentro de las personas, el cara a cara, la asamblea. El problema es cuando eso se vuelve lo único que hay y no hay una estrategia de totalidad. De totalidad en Claro, sentido, al capital hay que ponerle un proyecto de universalidad. claro. Sí. Ellos sitúan mucho esta especie de sensibilidad folk en relación a la historia reciente, digamos, que es la historia de ciertas derrotas de la izquierda. Digamos, si el siglo XX fue el siglo de la revolución, el fin del siglo XX parece ser, pone en cuestión, digamos, esa herencia. Y ellos dicen, bueno, ahí hay algo. En los 90 vimos el fracaso de la estrategia revolucionaria soviética y la integración al neoliberalismo de las socialdemocracias. Entonces parecía que los grandes proyectos estratégicos, que eran el comunista y el socialdemócrata, los grandes proyectos estratégicos del siglo XX, en crisis. Ellos dicen también algo como el capitalismo tiene esta lógica abstracta, de la que después podemos hablar más, esta lógica como un sistema automático, ciego, en donde es muy difícil situar tu experiencia individual. ¿No? Tiene esa peculiaridad de que te afecta un montón, pero sin embargo construir una unidad de acción y sentido es muy difícil, ¿no? Como cae la bolsa en Malasia y yo me quedo sin trabajo en Buenos Aires. ¿Cómo sitúo mi experiencia individual en relación a ese monstruo abstracto que tiene un montón de compulsiones ciegas que no puedo controlar? Entonces ellos dicen, bueno, frente a esa situación parece que, bueno, vamos a hacer política con lo que sí podamos controlar. Voy a comprar cosas a 50 kilómetros de mi casa, evitar grandes cadenas de valor, construir un movimiento de base ligado a mi barrio, a mi territorio, con gente que conozco, y parece que se recupera algo como de la calidez de la experiencia inmediata frente a la abstracción que se come todo el capital, ¿no? Claro. Lo que pasa es que ellos dicen, pero es como una respuesta distorsiva a un problema real, o a un par de problemas reales. Hay un problema real en la izquierda tradicional, en el proyecto fracasado del comunismo heredado, ¿no? El comunismo realmente existente, la socialdemocracia como la conocimos, pero la alternativa no puede ser la nostalgia, ¿no? Que ahí también esto conectaría con, que por ahí tuvo en ámbitos más culturales, mucha difusión Mark Fisher, con esto del realismo capitalista, ¿no? Esa tesis de que vivimos en un mundo como que no puede pensar imágenes de futuro creadoras, transformadoras, y se queda en la nostalgia, en la cita, ¿no? Por eso vemos hoy la cultura de masas es súper nostálgica, la nostalgia de los 80, la nostalgia de los 70, como toda la estética vuelta para atrás, y no hay, Mucha no serie hay en esa onda futurismo. también. Muchas series por esa Sí, onda, claro, bueno, parece que dialogarían con toda esa sensibilidad que dice, bueno, el progreso es horrible, vayamos para atrás. Incluso la nostalgia del estado de bienestar. Habría que ver cuánto no hubo en el ciclo progresista de, bueno, ¿por qué no volvemos al capitalismo de posguerra que era un poco menos agresivo? no, sin duda. Al capitalismo de la ICI, sustituyendo importaciones, al Claro, total. peronismo y el vallismo uruguayo, sin duda. Claro, acá en el peronismo es muy fuerte también esa idea de, bueno, la narrativa de la decadencia, ¿no? La Argentina estaba llamada a ser potencia, un momento cayó, bueno, habría que ver si ahí no hay algo de eso. ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen, bueno, esta alternativa no va a funcionar. Ellos tienen ese balance, dicen, miramos Occupy, miramos el 2001 argentino, a pesar de su efervescencia, luego
pareciera que se planchan esas experiencias y no tienen una estrategia, justamente, no tienen una estrategia de poder, que sería el centro, la transición y el poder, los dos problemas centrales de la estrategia, ¿no? Cómo acceder al poder, cómo motorizar la transición. Y ellos van a dar una respuesta que junta cosas de la CLO, tiene componentes de populismo de izquierdas, pero que tiene una vocación anticapitalista. Una respuesta superadora, decís vos, que están planteando. Claro, sí, Bajo los claro. moldes de lo que se llama aceleracionismo. Sí, que ahí ellos después abandonan el término, porque se prestó tantas malinterpretaciones que lo dejaron. De hecho, en el libro no lo usan. En el manifiesto lo usan, en el libro 2015 lo abandonan. Igual después el término hoy se usa un montón, hay un montón de, sobre todo en el ámbito estético, un montón de trabajo con el aceleracionismo. Así que ya, bueno, medio como cuando alguien crea un concepto, después se tira a andar y aunque vos después quieras abandonarlo. Sí, porque remite como a empujar el capital, ¿no? A que se despliegue como para que él mismo dinamice las contradicciones que lo van a superar. Sí, Suena a eso, da ¿no? esa sensación, sí, que también digamos, genera cierto rechazo por el lado, por ejemplo, ecológico. Suena el Claro. productivismo del marxismo tradicional, decir, bueno, hay que empezar a ser el acelerador. No, no es eso lo que ellos están diciendo. Después eso habría que desandarlo. Ahí hay una mala lectura, tal vez el concepto se presta por un mal término. ¿Qué van a decir ellos? Van a decir, bueno, lo que hay que pensar es, y ahí le podemos poner tres ejes. Uno es reclamar la modernidad, lo dicen así, recuperar un proyecto de modernidad de izquierdas. Uno es pensar un proyecto hegemónico en clave populista, y tiene ahí una lectura de la CLO. Y por último, apropiarse de la tecnología. Ese sí sería el componente más aceleracionista de lo que la palabra hace resonar, ¿no? La idea de la apropiación de la tecnología. Si querés puedo mencionar chiquitito por dónde va cada lugar. Primero hay un debate ahí, que también fue un debate de los 90, el debate modernidad-posmodernidad, la idea de que se habían agotado los grandes relatos, y una cierta desconfianza al universalismo moderno, ¿no? Que vemos en las militancias, en los activismos, no solo un fenómeno académico, ¿no? La idea de que todo proyecto demasiado ambicioso de universalidad es opresivo, aplasta la diferencia, oprime a grupos particulares que no quedan incluidos. Lo que ellos vienen a decir ahí es, no, guarda que si miramos la historia de la modernidad, el universalismo moderno fue una especie de bendición ambigua. Eso es algo que dijo en algún momento Dar Said. En el sentido que fue la máscara, digamos, de formas de opresión, por ejemplo, masculinas, coloniales, eurocéntricas, ¿no? Entonces se decía los derechos universales, pero los haitianos no entraban, ¿no? Pensando ahí la revolución haitiana en relación a la República Francesa. Los colonizados no entraban, la mayor parte de las mujeres no entraban. Digamos, estaba marcado por marcas justamente de raza, género y clase, el universalismo moderno, que lo hacen sospechoso. Que parece que atrás de ese universalismo se esconde un particular, ¿no? El varón blanco del centro, el varón blanco heterosexual del centro, dominando. Y ellos dicen, sí, pero fijémonos que todas las luchas contra esa dominación también se hicieron en nombre del universalismo. ¿No? Si uno mira, y ahí la revolución haitiana es como un caso que hay una recuperación de los universales jurídicos de la Revolución Francesa, una recuperación crítica, periférica, de poscolonial o de colonial, pero hay una especie de negociación con el universalismo. Yo no lo conozco tanto, pero en la historia del movimiento feminista uno puede ver una discusión similar en torno al universalismo y, bueno, se trata de pedir inclusión, se trata de construir un nuevo universal. Lo que ellos dicen es, pareciera que los movimientos emancipatorios del siglo XX desafiaron y elucidaron el universalismo moderno, más que socavarlo. No es que lo tiraron abajo, que quedaron los particulares sueltos, sino que hubo una renegociación permanente, porque ellos dicen, la modernidad, a diferencia de otras formas sociales, hace una especie pretende algo que es muy fuerte, que es la igualdad y la libertad para todas las personas. Bueno, vos le tomás la palabra a eso, incluso si quien lo enuncia es la burguesía, y le generas un montón de problemas, porque después tienen que estar a la altura de sus propias aspiraciones. Entonces viene el obrero y dice, che, igualdad y libertad, pero yo adentro de la fábrica no soy libre, tengo que hacer lo que dice otro, la pobreza es un gran cuestionamiento de la desigualdad, el patriarcado nos marca que no hay igualdad y libertad, la colonialidad del poder, otro tanto. Entonces ellos dirían, pareciera que el universalismo, más que un juez trascendente que está sentado en un trono, digamos, y evalúa a los particulares, es un sitio de disputa permanente. Que esa gran pretensión de universalidad que tuvo la modernidad la vuelve tal vez una sociedad hiperconflictiva. Entonces ellos dicen, bueno, ahí habría que pensar si no se puede construir una modernidad de izquierdas, ¿no? Que
que tenga esa capacidad que ha tenido el neoliberalismo. Ellos dicen que tuvo un gran éxito para alojar a la diferencia, para presentarse como multiculturalista, pluralista, amigo de la discusión democrática. Bueno, todas esa gran capacidad, sobre todo el neoliberalismo de los 90, el neoliberalismo consolidado, hegemónico. En los 80 el neoliberalismo era el neoliberalismo más de combate, es más conservador. Pero en los 90 el neoliberalismo cómodo, hegemónico, es hegemónico en el sentido de lo que hace la hegemonía política, que es incluir al otro. Ellos dicen, bueno, la izquierda no va a triunfar hasta que no tenga ese tipo de actitud universalista. Que también tiene que tener, que tiene como pata pensar abstractamente, pensar más allá de lo inmediato. ¿No? Ellos dicen, cuando los neoliberales empezaron a pensar, había una hegemonía keynesiana absoluta. ¿No? Cuando se crea la sociedad de Montpellerin, ellos estudian en detalle, vos decías que había que volver al libre cambio y se te rían en la cara. El keynesianismo funcionaba. ¿Y qué dijeron? Bueno, vamos a hacer propaganda y esperar una crisis. Lo dice von Hayek esto textualmente, parece un cuadro leninista. Hay que esperar la crisis, formar los cuadros. Y eso hicieron. Y de cuando vino la hecho, crisis del petróleo... hay una frase de Hayek que él dice, ahí en el marco de Mont Pelerin, dice, habrá 20 años más de oscuridad y finalmente saldremos a la luz. Exacto. Pronosticando el fin del keynesianismo, ¿no? Claro, claro. Bueno, ellos un poco provocativamente dicen hay que hacer una sociedad de Montpellerin de izquierdas. Algo así, en el sentido de esa capacidad de pensar a largo plazo, de salir de las coyunturas inmediatas. Puede ser una provocación de mal gusto. Se ha acusado mucho al aceleracionismo de tener simpatías neoliberales, pero hay una clave estratégica ahí. Hay un punto con la modernidad y con la idea de la izquierda tiene que tener una vocación expansiva. Esa sería la idea. El punto sobre la hegemonía es un punto, la verdad son lectores de Laclau muy claramente. Tienen una lectura más de clase, tal vez, o sea, yo creo que no renuncian a una matriz marxista. Lo que ellos dicen es, hoy en lo social hay fragmentación. En lo social no vamos a encontrar nunca la unidad. La unidad siempre tiene que construirse políticamente. Hoy la unidad es un artificio. Eso, digamos, si hay una idea, un supuesto del marxismo tradicional que decía que algo así como que, tal vez simplificando, ¿no? Pero que la realidad objetiva, la realidad social de la clase obrera llevaba a la unidad. Era un montón de personas con la misma experiencia social, en la fábrica, las condiciones de pauperización. Entonces había una perspectiva de que el proceso del capital llevara a homogeneizar a la clase, y entonces iba a constituir la clase como sujeto, casi a partir del proceso económico. Ellos dicen, la verdad la tendencia histórica es la contraria. El capitalismo fragmenta a la clase. Hoy ser un trabajador puede ser desde un trabajador con contrato en blanco, con condiciones de sindicalización buenas, con protección estatal, hasta un trabajador de una app del capitalismo de plataformas hiperprecarizado, todo atravesado además por condiciones de raza y género que fragmentan más, que el capital usa para fragmentar. Entonces, la apariencia inmediata de lo social no es de unidad, es de fragmentación, de complejidad. Hoy la gente se organiza y milita desde perspectivas que no son el movimiento obrero, que pueden tener dimensiones de clase, pero que no son inmediatamente el movimiento obrero, los feminismos, los ambientalismos, los movimientos LGBT, y la lista sigue. Bueno, es eso que se llama los movimientos sociales en sentido amplio, que es los movimientos de conflicto, de lucha social, que no quedan reducidos al movimiento obrero, aunque sea uno más de ellos. Eso que no es abandonar la lectura de clase, es no tener una lectura estrecha de clase. Ellos dicen, bueno, si hay ese escenario de complejidad en lo social, de fragmentación, la unidad solo puede salir de una operación hegemónica, en el sentido laclausiano, ¿no? Y dicen, bueno, hay multiplicidad de demandas y alguna demanda que se constituya en significante vacío y que aglutine a todos. Ellos piensan apropiarse de esa especie de idea laclausiana para construir un anticapitalismo. ¿No? Dirían, bueno, el anticapitalismo hoy tiene que ser, incluso dicen populista, en ese sentido estricto, casi técnico que tiene Laclau, ¿no? De construir una unidad de lo múltiple, entendiendo que es artificial, en el sentido que no surge de lo social, sino que hay una estrategia política que poner ahí para aglutinar la multiplicidad. ¿Cuál es el núcleo concreto de esa demanda aglutinante de la que están hablando? Bien, y ahí ese sería el tercer punto, el fin del trabajo. Esa sería para ellos la demanda que aglutinaría todo, ¿no? También esto genera un montón de debate, pero ellos son partidarios de reclamar el ingreso básico universal. Ellos dicen ese sería como el eje estratégico. Es muy discutible, insisto, hay versiones del ingreso básico universal hiperneoliberales, es una agenda que puede ser del Banco Mundial y de George Soros, o puede ser socialdemócrata, o puede ser transicional.
a mí me gustaría leerlos a ellos en clave transicional, o esa es su aspiración. Yo no estoy convencido de que tengan razón, de que esto funcione. Trato de seguir su lógica interna, por lo menos es atractiva como para repensar la razón estratégica, ¿no? Ellos dicen, bueno, reclamar el fin del trabajo, ¿no? Hay una realidad para ellos que es que el capital tiende a producir todo el tiempo tecnología ahorradora de trabajo, ¿no? Tecnología que sube la productividad y hace que con menos tiempo de trabajo produzcamos más bienes. Y ahí estaría la base de una especie de crisis de la sociedad salarial, ¿no? La idea del capitalismo tendría la paradoja de que ser un asalariado es lo que te garantiza pertenecer a la sociedad, es lo que te permite acceder a consumo, pero además lo que te une al nexo social, y sin embargo, por la dinámica tecnológica, el capital pareciera que expulsa a los asalariados, que cada vez genera más esa masa de desempleados que no van a ser empleados en un plazo previsible. Eso también es hiperdiscutible, hay tonelada de estudios empíricos diciendo que no hay desempleo tecnológico, hay un montón de marxistas muy serios que dicen que sí, a lo mejor si mirás Detroit, ¿no? Una vieja ciudad industrial yankee, sí, desempleo tecnológico, pero mirá China o el sudeste asiático y ya se pone muy discutible. Entonces habría que ver acá esta tesis del desempleo tecnológico, no es ligada a la automatización. Ahí hay un peligro, digamos, la automatización es muy gráfica, es muy impresionista. Yo veo un tren que se maneja solo y digo, listo, no hay más trabajo para nadie, y después claro, las cosas pueden ser más complejas si uno mira sobre todo el mapa mundial. Puede haber ahí una mirada también muy al centro, ¿no? Donde hay un desplazamiento a los servicios, un retroceso de los obreros manuales en cantidad y en importancia social. Bueno. Pero bueno, ellos abordan un poco por ahí el eje y dicen, bueno, acá hay dos ejes. Uno es, no tenemos que estar en contra de la automatización. Ser de izquierda quiere decir automatizar todos los trabajos que se puedan para trabajar menos y conquistar el tiempo libre. Es una cosa que por ahí en el marxismo es muy clásica, pero es cierto que no hay muchas discusiones hoy día de la izquierda sobre la automatización y la idea de una agenda tecnológica activa para la izquierda. Ellos dicen sí, automatización e ingreso básico universal como algo que, digamos, en sí misma es una medida que no define una orientación política, pero acompañada de un paquete de medidas de izquierdas, digamos, en un contexto adecuado, podría ser la medida clave, el significante vacío, digamos. Ellos dicen el ingreso básico universal disminuye la disciplina social, porque hace que no dependas del salario para vivir, entonces dicen que debería subir el poder de combatividad o conflictividad de los sindicatos, entonces generaría como una espiral de reformas, ¿no? Una cosa así. Desvincularía pertenecer a la sociedad de hacerte explotar, ¿no? De vender tu fuerza de trabajo. Entonces sería como la medida clave. No deja de ser como un poco de laboratorio, eso hay que decirlo, ¿no? Eso es una estrategia armada en los papeles, pues la realidad puede ser mucho más compleja, pero su idea es esa. Entonces, si hay heterogeneidad y complejidad social, ellos dicen, bueno, la demanda del fin del trabajo, del ingreso básico universal, habilitaría como entrar en el proceso de luchas que se van superando a sí mismas, ¿no? Y que van poniendo en retroceso al capital. Y haciendo avanzar esas fuerzas de esta especie de conglomerado de movimientos sociales. Y ahí sí están pensando en multiplicidad de organizaciones, ¿no? Que esa sí es una idea que me parece muy potente, la de ecosistema de organizaciones, que no va a haber una única forma organizativa que permita la lucha contra el capital. Ni va a ser el partido, ni va a ser el movimiento social, ni va a ser la asamblea de base, tal vez tengan que ser todas. Cada una ocupando un lugar central en la estrategia. Ahí hay algo central también del pensamiento estratégico, que es la idea de los puntos de apalancamiento, ¿no? Los puntos donde yo tengo que ser fuerte. Yo no puedo ser fuerte en todas partes a la vez. Si puedo, no necesito estrategia, ¿no? Voy a ganar, es obvio. La estrategia aparece cuando tengo fuerzas finitas y tengo que dosificar dónde se las aplico a un enemigo muy poderoso. Entonces dirían, bueno, vamos a necesitar alguna estrategia para la cuestión electoral, alguna estrategia sindical, alguna estrategia de base territorial. Algunas van a tener componentes más folk, o se van a parecer más, y otras van a ser abstractas, en el sentido de con lógicas de representación política, ¿no? Que no van a ser los implicados inmediatamente, sino políticos profesionales. Todo eso va a ser necesario para empujar una transición. Eso también es muy leninista, si uno quiere, ¿no? La idea de todos los métodos. No hay uno solo. Y ahí si querés digo sobre la cuestión tecnológica, que es donde más aparece, como la idea de aceleración,
como ahí es donde más han aparecido las críticas, ¿no? Como críticas ecologistas, la idea de, bueno, esta gente quiere acelerar el capitalismo hasta que se destruya solo. Yo creo que esa crítica es muy injusta, la verdad, es de no leer los planteos con seriedad. A ver, lo que ellos sostienen es que la tecnología es un componente central de todo proyecto político, pero no es neutra. No es que la tecnología es ajena a la política, sino todo lo contrario, que en la construcción de nuestros artefactos, de las cosas con las que vivimos, tal vez es uno de los puntos más originales del planteo, de los entornos materiales en los que vivimos, está plasmada nuestra política. Que la política siempre es una política de las cosas. Esto en un momento de crisis ecológica me parece de una actualidad enorme. Que la crisis ecológica, digo, con la crisis del coronavirus y todo, que el desastre ecológico que provoca el capitalismo se vuelve mucho más evidente, ¿no? De repente, yo creo que la agenda ecológica empieza a ser cada vez más actual. La agenda ecológica nos obliga a pensar, esto lo dijo acá Alejandro Galeano, que hizo una recepción muy sesuda del aceleracionismo en Argentina. Bueno, hay que pensar un comunismo de las cosas, un comunismo total. Que no sean solo los derechos, lo simbólico, la construcción de subjetividades, sino también las bases materiales de la civilización. Y ellos dicen algo así como que la tecnología no es ni buena, ni mala, ni neutral. ¿No? No es buena, no es que la tecnología siempre es progreso, no es que es siempre opresión, y tampoco es que es neutral, en sentido que, bueno, la usamos para una cosa o para otra, sino que es reapropiable. Esa sería la idea central, que la tecnología se puede reconfigurar, y que siempre es parcialmente abierta, que no hay estructura material que no podamos reorganizar. ¿Qué significa política de las cosas? Y ahí usan otra expresión muy buena que es la de hegemonía material, ¿no? Algo que parece muy raro, porque Laclau, un pensamiento de los, digo, la teoría de la hegemonía laclausiana que vienen trabajando ellos, era un pensamiento más bien de lo simbólico. Uno lee sobre Claro. significantes, sobre una estructuración muy simbólica de lo social. Que de hecho en un momento de crisis ecológica parece que se queda desactualizada, porque necesitamos más materialismo y no necesitamos ir a las cosas, necesitamos pensar el virus, el calentamiento global, la acidificación de los océanos, los gases de efecto invernadero. Y dicen, pero fíjense que en las cosas está puesta una política. Por ejemplo, si yo, esto lo dice un tecnólogo marxista que a mí me gusta mucho, que es Andrew Finberg, si yo hago una autopista que sale de una ciudad y le pongo puentes bajos y no puede pasar un colectivo, un transporte de pasajeros, estoy decidiendo que esa autopista es para los ricos. Y no necesito una ley. Está en la cosa misma la política. ¿No? Bueno, ellos están pensando en la tecnología en esa clave. Es, bueno, y ahí la tecnología ahorradora de trabajo es muy ambigua, porque es una tecnología capitalista, es una tecnología para disciplinar, para subir la productividad, para las ganancias extraordinarias que tienen los capitalistas cuando incorporan tecnología, pero también puede ser la tecnología clave del poscapitalismo, reapropiada, que sería una sociedad no organizada en torno al trabajo, en el sentido de donde ir a trabajar no sea lo que constituya el vínculo social, sino que más bien al revés, se organizada en torno al ahorro de trabajo, a trabajar el menos tiempo posible. Bueno, ahí está la clave, tal vez, de pensar estas políticas desde lo material, y la verdad que en todos estos poscapitalistas hay una inquietud ecológica muy fuerte. Ellos dicen, necesitamos pensar una nueva política tecnológica porque necesitamos decarbonizar la economía. La economía Claro. basada en combustibles fósiles es insostenible, por donde se Sí, lo cambio mire es una climático. locura, claro. Y ahí es donde tal vez es más interesante, ¿no? Contra la idea de por eso tal vez ahí aceleracionismo no es una buena idea, no es profundizar las tecnologías capitalistas, es pensar que las tecnologías capitalistas pueden ser abiertas, pueden ser reapropiables, un poco como pensaba Marx en el fragmento de las máquinas. La verdad, el origen marxista de todo esto es el fragmento de las máquinas, que es tal vez el fragmento Marx más releído en los últimos 20 años, desde que Tony Negri y los posoperaístas se pusieron ahí a releer el fragmento de las máquinas con el trabajo inmaterial y todo. La verdad que no paramos de revisitarlo, ¿no? Ese fragmento genial donde Marx dice, bueno, si el capital es la sociedad que se basa en el gasto de tiempo de trabajo, lo digo resumido, y a la vez el capital introduce tecnología ahorradora de trabajo, ahí hay un problema. Ahí está en potencia desde la crisis hasta el poscapitalismo, Claro. que sería esta sociedad donde no pensemos dedicar tiempo al trabajo, por lo menos al trabajo en sentido burgués de la palabra, el trabajo asalariado, bueno, eso deje de ser lo que te introduzca en la sociedad. Sí. Me interesa esto de esta perspectiva aceleracionista o como podamos llamarle,
por eso, ¿no? Mirada de totalidad primero, esta idea de repensar lo estratégico en clave generalista, en clave de ofensiva, no en clave de repliegue. Interesante cómo esta expresión de una política más a lo micro, lo comunitario, se expresa en América Latina, pero también se expresa en los países centrales, ¿no? Por algo ellos están respondiendo a lo mismo que pasa acá, ¿no? Y ahí me acordaba una frase de Marx, que él decía que el utopismo, decía él, las perspectivas utópicas de la clase obrera, son propias, son formas de conciencia propias de una clase obrera débil, incipiente o derrotada, ¿no? Entonces creo que hay algo de eso, ¿no? De un ciclo, como decías vos, un ciclo de ofensiva de la clase obrera que es derrotado y bueno, que choca contra un muro y que después esta regeneración política de la clase obrera pasa por momentos. Y hoy quizás estemos en este momento y quizás con miras, con perspectivas de superarlo, ¿no? En algún sentido. Sí, yo lo veo como algo muy generalizado. También ahí América Latina fue precursora. A ver, las políticas folk tuvieron todo un desarrollo en el ciclo de resistencia al neoliberalismo, entre el alzamiento zapatista y habría que ver qué fecha le ponemos en algún momento de la década de 2000. Claro. Y después empieza a aparecer con los gobiernos progresistas el problema del poder. Después la mayoría de los gobiernos progresistas tuvieron muchos problemas, entraron en crisis, retrocedieron, terminaron siendo derrotados por la derecha. Pero yo creo que ya en América Latina también tuvimos nuestra pequeña crisis con las políticas folk. Y ahora nuestra crisis de los progresismos, ¿no? Hay otra crisis más en el medio, pero sí. Yo creo que ya ese ciclo nos obligó a pensar estratégicamente. A veces con, a veces contra los gobiernos progresistas, ¿no? Sí, Es sí, más sí, sí, complejo el sí. tema, pero ¿Por qué le llaman folk? ¿Por folclore? ¿De dónde viene la idea de los folk ahí? sí, por lo folk. Pareciera ser, lo explican en un momento, ahora no me acuerdo bien. Lo sacan hay una expresión que es folk psychology, que es la psicología folk, que es como las representaciones populares habituales y distorsivas sobre las cosas. Ellos dicen, bueno, esta es Ajá. nuestra mentalidad folk de hoy, es la mentalidad estándar. Y por también la asociación de lo folk con lo local, lo folclórico, si querés decir, en ese sentido, lo Lo tradicional, tradicional. lo que Ujú. mira hacia atrás en la historia. Sí, sí. Es una síntesis de dos sentidos. Claro. Y otra cosa que me pareció interesante, esto que lo programático, ¿no? Es decir, bueno, ponen la renta universal como el principal eje programático en el entendido de la desintegración del trabajo asalariado. Ponele. Y eso lo relaciono con el crecimiento de la población obrera sobrante, ¿no? De la que ya hablaba Marx, o de la superpoblación relativa, llamémosle como queramos, a la fuerza de trabajo que queda en condiciones sobrantes para el capital, básicamente. Y Sí, cómo una renta universal es una forma de respuesta a eso, básicamente. En términos generales claro. es eso. Y ahí le veo algún problema en el sentido de que en la medida que el capitalismo sigue organizado en formas nacionales, la posibilidad de avanzar sobre la población sobrante, obrera sobrante, sin la necesidad de tomar cierta parte de la plusvalía para reproducirla, que sería el contenido de una política de renta básica, en un capitalismo fragmentado a nivel global por estados, es una potencia. ¿A qué voy? Eh, el Estado que destina una parte de la plusvalía a sostener la población sobrante es el Estado que no compite en el mundo de las mercancías. En el sentido de Claro. que no puede mantener los niveles de valor, de productividad y de competitividad que tienen otros estados que han degradado a su población sobrante, la han aniquilado, o bueno, no sé, o la han hecho migrar, yo qué sé. Sí. Sí, ahí podríamos citar, yo creo que hay dos grandes ambigüedades en el planteo. Una es cuán rupturista es. Cuando ellos hablan de postcapitalismo, estamos pensando en una política realmente anticapitalista, en el sentido que piensa en la transición a otra sociedad no organizada en torno a la producción de valor. En definitiva, cuando Claro. decimos anticapitalismo decimos algo enorme. Es el nervio de nuestra sociedad, es que vivimos para producir valor y no para otras cosas. Ese sería un programa ambicioso, y si es así, la renta básica universal sería una demanda transicional, Claro. ¿no? De lo que en el viejo lenguaje programático llamamos transicional. Otra idea es que el poscapitalismo conviva con el capitalismo, ¿no? Y si es así, yo creo que es más difícil pensar eso, no es muy sostenible a la larga. La idea de, bueno, va a haber además reproduciría desigualdades enormes, ¿no? Habría un sector, por ejemplo, tecnológico de punta, de gente empleada con salarios enormes y una masa social viviendo de un ingreso básico universal. Claro. No muy diferente a las fragmentaciones que tenemos en la Argentina hoy Claro. entre la economía popular y la economía formal,
que reproduce desigualdades que no sé si son deseables. Sí. También a veces hay cierta ingenuidad estratégica con respecto a la posibilidad de propulsar estos cambios sin grandes rupturas políticas, ¿no? Claro. La idea de, bueno, este ecosistema de organizaciones huele mucho a la idea de, bueno, un poco movimientos sociales, un poco elecciones, ¿no? Esa especie de pinza que le haríamos al capital, un poco en el Estado, un poco por abajo, que si vemos la experiencia latinoamericana tiene un gran problema, que es qué vamos a hacer cuando la clase dominante reaccione, ¿no? Si miramos desde, en todos los casos, digamos, desde los más moderados hasta los más radicalizados han enfrentado golpes de Estado o golpes jurídico-institucionales, bueno, golpes al modo moderno, o derrotas electorales porque se les angostó la base social a los progresismos, o crisis enormes. Bueno, pareciera ser que en un momento de acumulación puede ser un buen plan el de elecciones y movimientos sociales, pero la prueba definitiva de confrontación con la clase dominante no parece que se pueda omitir. Y esto en general en estos planteos, bueno, no aparece que ahí es el nervio del problema del poder, en definitiva, y no es solo ganar las elecciones, sino que vamos a hacer cuando la clase dominante haga lo que hizo en Bolivia, lo que hizo en Brasil. Quizá Bueno, ahí ahí habría un punto ciego. Claro, quizá ahí el carácter anglosajón de la reflexión no lo lleve a tener eso como un problema inmediato, ¿no? Porque en América Latina eso siempre es un problema inmediato, ¿no? No es un problema de... Claro. Cada 20 años, cada 30 años tenemos un golpe de Estado en América Latina, o algo pasa Sí. muy raro, que se quiebra Sí. el pacto social y hay que se resuelven por esas vías, ¿no? Y hoy estamos yendo de vuelta a algo, probablemente algo parecido. Sí. Sí. Mira, vos planteaste el tema de la fragmentación de la clase obrera, y eso me da pie para introducir el segundo eje del que habíamos conversado. ¿Considerás que ya terminamos con esto de esta presentación medio genérica de este tema? Sí. Sí, sí, por supuesto. Después podemos volver a lo que Ah. queramos, pero adelante. No, decía que me da pie el tema de la fragmentación para pensar. Vos tenés una nota, un artículo por ahí que hablas de masculinidad hegemónica y estrategia y feminismo, y me quería como priorizar o focalizar en el tema este de la masculinidad hegemónica como una forma de fragmentación de la clase, ¿no? O sea, la clase fragmentada también desde una parte de la clase con atributos de masculinidad hegemónica, el varón, básicamente. Que planteás ahí, tomando una serie de autores, algo que me parece muy interesante, que es cómo pensar la masculinidad hegemónica, y por su reverso también pensar en el feminismo, ¿no? Como en sus potencias, y lo que viene a impugnar, como algo propio de una subjetividad funcional o necesaria del trabajo asalariado, del trabajo productor de mercancías, ¿no? Que me parece que es una pista interesante para pensar, bueno, el contenido de esto que llamamos masculinidad hegemónica, o de esto que somos como varones en este mundo, ¿no? Si puedes arrancar y presentar algo por ahí, vamos introduciendo ese debate, mientras también pensar el tema de lo mixto en las organizaciones políticas. Una compañera chilena, a la que entrevistamos también en este espacio, que se llama Alondra Carrillo, hablaba del éxodo feminista, por ejemplo, refiriéndose a una especie de migración de militantes mujeres de las organizaciones mixtas a organizaciones, bueno, específicamente de mujeres, porque ya no había condiciones de convivencia política en los espacios mixtos, ¿no? Que es un fenómeno que a mí me preocupa bastante y que también veo acá, y que creo que tenemos que discutirlo en algún sentido, y sobre todo también los varones poder hacer una reflexión sobre eso. Creo que eso no es un terreno específicamente, un problema específico del feminismo, es un problema de la unidad de la clase, en algún sentido, y por lo tanto también nos compete a nosotros pensar esas masculinidades para volver a constituir acción política colectiva, ¿no? Bien. Uf, me exceden absolutamente esas preguntas, sobre todo la última. También la organización de la que yo participo ha tenido sus éxodos feministas. No es... Ah, perdón, pensé que se había cortado un poco la comunicación. Nada, ¿No? Te no es escucho. una cosa que nadie sepa cómo resolver, yo no tengo la menor idea tampoco. Creo que hay muchas cosas en las que las organizaciones no estamos a la altura de un montón de debates, por muchos esfuerzos que hagamos. Esto es una realidad. Puedo responder tal vez con más
comodidad o menos dudas a la otra pregunta. Bueno, esta idea de hay una construcción de cierta masculinidad a partir de los roles del trabajo asalariado, la verdad no es algo sobre lo que haya seguido trabajando tanto. Escribí ahí algún artículo. ¿De dónde tomo eso? Ahí me voy a otra bibliografía, si querés, para situarnos un poco. El grupo Crisis en Alemania es un grupo muy, muy radical, más bien de orientación como izquierdista, digámosle así, que ahí estuvo Robert Kurz, que quizás es más conocido, Roswitha Scholz, que hizo todo un pensamiento feminista marxista ahí, que es muy importante, Roswitha, y Norbert Trenkle, de quien tomo algunas ideas. Que en realidad se repuestan sobre argumentos que viene produciendo el feminismo marxista hace más tiempo, le dan una modulación específica, que es que, digámoslo así, para empezar, el patriarcado no es como podríamos pensar intuitivamente o desde cierta matriz marxista clásica, un resabio feudal. ¿No? La sociedad patriarcal es una sociedad tradicional, que estaba basada en esas formas de autoridad personal propias de las sociedades tradicionales. Como en cambio el capitalismo es una sociedad gobernada por abstracciones, gobernada por el valor y basada en la independencia personal, ¿no? Entonces, todas esas formas de dominación, por ejemplo, la patriarcal, tenderían a retroceder, digamos, automáticamente con el proceso del capital, ¿no? Habría que discutir eso, dice esta corriente, y pensar que hay un patriarcado específico del capitalismo, ¿no? Que no es un resabio feudal, sino que es producido a partir de las categorías sociales, o engarzado con las categorías sociales de la sociedad capitalista, porque la sociedad capitalista produce una división que es históricamente específica, así que no es heredada, que es propia de esa sociedad, es única de esa sociedad, entre varias otras, ¿no? Para mí la sociedad capitalista es muy única históricamente, y esa división es la división entre, digámosle, producción y reproducción social. Voy a poner esos nombres, tomando la teoría de la reproducción social, que es, ahí está Cinzia Russa, Titi Bhattacharya, unas feministas marxistas de las más potentes, soy Nancy Fraser, pensando esto. ¿Qué pasa? Si uno mira las sociedades precapitalistas, por más que sean jerárquicas, y que haya jerarquías de dominación personal, le diríamos, como la que tiene el señor feudal con el vasallo, o el varón patriarcal en relación al resto de la familia, la mujer y los hijos, pero también son sociedades orientadas al valor de uso, digámosle así, orientadas a la producción para satisfacer necesidades humanas. No hay una separación entre trabajar y otras cosas, sino que se produce para la vida, ¿no? Se produce, entonces, cuidar un enfermo, criar un niño, una niña, y plantar grano, son actividades necesarias para la vida. Después están generizadas, hay división, lo que se llama división sexual del trabajo, históricamente, pero no hay una gran dualidad entre un grupo de cosas y otro, que sí va a aparecer en el capitalismo. El capitalismo va de todas las actividades necesarias para reproducir la vida o sostener la vida, digamos, va a decir, bueno, algunas son trabajo, otras no. ¿Cuáles son trabajo? Las que se dan bajo la relación salarial, ¿no? Entonces es un trabajador libre, un salario a cambio de la venta de su fuerza de trabajo. La mayoría de esas orientadas a crear valor, no todas, porque uno puede ser, por ejemplo, empleado del Estado en áreas que no crean valor, pero bueno, es un matiz técnico. Digámosle, en general hay una parte de trabajo que está muy ligada al trabajo creador de valor. Ahora, el trabajo creador de valor, trabajo que produce mercancías, que después se van a vender en el mercado, con el que alguien va a obtener una ganancia, no totaliza, no resuelve todas las actividades necesarias para reproducir la vida. Hay un montón de actividades necesarias para sostener la vida que no son trabajo, que no son reconocidas como trabajo en el capitalismo. Por ejemplo, las actividades reproductivas, lo que se llama el trabajo de cuidados, ¿no? Las actividades domésticas, atender a los enfermos, preparar la comida, mantener los hogares, criar a los niños. Después se puede negociar, hay actividades que en algún momento eran domésticas que después se mercantilizaron, y a la inversa, hay actividades mercantilizadas que pueden volver a lo doméstico, es una frontera que se mueve, pero es una frontera que está siempre. Y es que pareciera que el capitalismo no reconoce como trabajo a todo lo que hacemos para sostener la vida, sino que reconoce solamente una parte como trabajo, y es este trabajo, digámosle asalariado, creador de valor, a veces se le dice empleo en algunas discusiones para separarlo del trabajo. Y a todas las demás tareas no las reconoce, incluso las subalterniza, las considera menos importantes, ¿no? Y lo que podemos agregar es que esa división, digámosle, entre producción y reproducción, está generizada, que no es neutra, que no es indiferente al género, sino que está generizada. Entonces, hay una construcción de la masculinidad hegemónica en torno al trabajo creador de valor, y una construcción de la feminidad hegemónica en torno a los cuidados, las tareas reproductivas, etc. Por eso a los varones nos gustan tanto esas tareas.
Estamos muy socializados en torno a... Y ahí habría una cuestión, es ¿qué subjetividad requiere el trabajo creador de valor? Bueno, por lo general es una actividad más bien desensualizada, donde se exige poner a un lado la propia sensibilidad, la vinculación con el cuerpo propio y el de los otros. Es una actividad que suele valorar la competencia por sobre la cooperación, y que suele valorar cierta racionalidad abstracta, en el sentido de la razón instrumental, no la razón instrumental capitalista, orientada a fines, que está siempre tratando de maximizar beneficio. Y pareciera que hay una cierta subjetividad masculina hegemónica que se construye ahí, que se construye en ese campo. Que es un problema, porque también puede ser una subjetividad proletaria hegemónica, puede ser una subjetividad muy hegemónica en la clase obrera. De hecho, por ejemplo, si uno mira el mundo sindical, es un mundo muy masculinizado, y con lógicas masculinas, en el peor sentido, masculinistas, ¿no? Agresiva, de una competencia destructiva por el otro, donde no parece haber del todo prácticas de construcción más sana de lo colectivo, bueno. Y a partir de ahí, esta Roswitha Scholz escribió un texto que es El valor es el hombre, ¿no? Contra la idea de que el valor como dominación abstracta, el valor, digo, el valor capitalista, el valor de cambio, digamos, el valor que se plasma en las mercancías y el capital, sería meramente neutro, no tendría género, digamos. Es decir, no, guarda que la masculinidad hegemónica está cortada con el molde del valor. Entonces, O sea que el valor como relación se objetiva en la masculinidad hegemónica. Claro. Algo así. Algo así, exacto. Entonces, habría ahí una idea de que la crítica del capital, que también es la crítica del trabajo, ¿no? La crítica de esa forma de trabajo capitalista, desensualizado, tortuoso, calculador en el peor sentido, en el sentido calculador de beneficios sin importar las consecuencias de largo plazo, ambientales, destructivas del cuerpo propio, de los otros, esa racionalidad instrumental capitalista, sería masculina. Esto sí uno, bueno, en nota, pero es una idea que dialoga con cierta idea de la escuela de Frankfurt, ¿no? De criticar a ese sujeto moderno que domina la naturaleza, que piensa el mundo como una especie de coto de caza, ¿no? Donde hay que afirmarse violentándolo, dominándolo. Bueno, uno podría decir, ese sujeto de la razón instrumental, ese sujeto que Adorno y Horkheimer criticaron tanto en la dialéctica de la Ilustración, es un sujeto construido a partir de las relaciones de valor, de las relaciones mediadas por el valor, de las relaciones de intercambio de mercancías en el capitalismo, y está construido como masculino, está generalizado. Entonces había una idea ahí de que se podrían juntar en una especie de teoría del sistema unitario, una crítica radical del capitalismo y de las formas subjetivas que acarrea, con una crítica a la masculinidad hegemónica. Uno podría tener una perspectiva ahí de abolición de esa subjetividad o de construcción de otras formas de subjetividad, otras masculinidades, posmasculinidades. La verdad, yo después no soy de ningún modo ni experto en masculinidades, no tengo elementos para profundizar mucho más, pero hay un vínculo ahí. Sí, hay un vínculo ahí que tiene que ver con una larga tradición de críticas de izquierda del familiarismo, ¿no? Si uno va al fondo, porque ¿qué es el familiarismo? El familiarismo es la idea de que la reproducción social se haga en unidades familiares nucleares. Eso es producto del capitalismo, eso es una novedad del capitalismo. La familia papá, mamá, hijo, digamos, separada de la actividad económica, es una novedad del capitalismo. Y uno podría pensar una sociedad poscapitalista como una sociedad orientada a la sostenibilidad de la vida. Eso dice Amaya Pérez Orozco, que es una economista feminista muy buena para pensar esto, ¿no? Una economía de la sostenibilidad de la vida, no orientada a la ganancia, orientada a satisfacer necesidades socialmente definidas, yo no sé si diferenciaría producción de reproducción social como la diferenciamos nosotros, ¿no? Y ahí sí hay algo de lo comunitario, que uno ve en las sociedades precapitalistas, que puede ser interesante también para dialogar. En el sentido de la sociedad que no se pregunta cómo crear ganancia, y lo que sobra se lo manda a las familias a que lo sostengan. Y a las familias quiere decir a cuerpos feminizados en general, ¿no? Sino que se pregunta cómo sostenemos la vida. Y eso sería, y sostener la vida es desde ir a atender las máquinas hasta cuidar los cuerpos de los enfermos o criar a los niños, ¿no? Todas esas tendrían que ser preguntas sociales, pero pensaríamos en clave de pensar una alternativa que se haga cargo de las cuestiones de género pensando en poscapitalismo. Es interesante porque es como un abordaje materialista de la subjetividad dominante, de la fracción masculina de la clase obrera, digamos. Yo hace un tiempo, leyendo, no me acuerdo si Rita Segato o quién, había pensado en esta cuestión como de la masculinidad en general como una especie de subjetividad
protovélica, que ha sido necesaria para la historia, para una etapa de historia enajenada, ¿no? Lo que Marx plantea como la prehistoria de la humanidad, incluso antes del capitalismo, ¿no? Necesaria para el devenir de la historia enajenada, una historia que se resolvía mediante la guerra, por ejemplo, cuando faltaba territorio y dos comunidades se disputaban territorio, se mataban unas a otras y ahí resolvían el problema de la superpoblación relativa, ¿no? Y qué tipo de subjetividad es capaz de llevar cuerpos a que se mutilen, se aniquilen mutuamente en un campo de batalla, o a que acometan los trabajos más pesados y violentos que pueden acometer, una subjetividad que es protobélica, que es como eso, ¿no? Una masculinidad desafectada de las emociones, que ve la alteridad como en clave de competencia, medio bélica también, ¿no? La naturaleza misma también. A la naturaleza misma, claro. Claro, también tiene ese componente. Claro, y ahora hay una redefinición de eso bajo el trabajo productor de mercancías que lo afirma de alguna manera, ¿no? Es interesante. Y ahí plantean, no sé si en ese artículo que vos escribías, no sé si eran ellos, lo planteabas vos, no me acuerdo quién, si los autores o vos, una pregunta sobre si vamos hacia la indiferenciación del género, ¿no? Como si el capital nos empuja a una diferenciación del género que en realidad es la masculinización general, ¿no? Sí. Sí, eso dice Scholz. Yo Ahí va. ahí tengo un montón de dudas, pero es una tesis muy polémica, muy interesante. Ella dice, bueno, el neoliberalismo lo que propone es inclusión universal en la masculinidad hegemónica. Sería Claro. lo que a veces en los movimientos queer se llama asimilacionismo, en el sentido, bueno, todos entran, pero entran a condición de una normalización. No entramos Claro. porque renegociamos la subjetividad o porque la masculinidad hegemónica se cayó, se reconfiguró, sino porque todo el mundo ahora podría ser competitivo, agresivo, o sea, una tendencia como universalización de eso, paradojalmente con una gran crisis de esa subjetividad, porque Claro. hoy el escenario del varón proveedor, el neoliberalismo también lo pone en crisis, que también Scholz tiene la hipótesis, por eso el incremento de ciertas violencias más feroces, más tremendas, tienen mucho que ver con una masculinidad hegemónica que se siente muy debilitada por la asediada por movimientos emancipatorios, para bien, y asediada por la incapacidad material, económica, para construirse en esa especie de varón exitoso en la competencia, etcétera. Aunque es algo que cada vez menos personas pueden aspirar a lograr. Y pensando en la acción política ante estas cuestiones, ¿no? Como que me da la impresión que estas perspectivas nos permiten profundizar como lo hondo, o lo profundo, valga la redundancia, de la acción política. No basta esta idea de derroquemos la burguesía, tenemos el Estado para alumbrar lo que viene, porque en realidad la propia psique está constituida de una determinada manera que reproduce estas cuestiones, ¿no? El psicoanálisis, por ejemplo, ¿lo situás acá como una herramienta importante? ¿Como que puede inscribirse en una especie de forma de responder a todo esto? Es una gran pregunta, ¿no? La verdad que no lo sé. Me gustaría tener mejores respuestas, de hecho, acerca de cómo construirnos colectivamente otras subjetividades. Todos los intentos que tenemos en las organizaciones son tanteos y uno tiene algunas cosas claras, digamos, básicas, como pensar en no olvidar las dimensiones ligadas a los cuidados, a la reproducción social, pero después Claro. no sabemos, me parece que no sabemos. Justo en el psicoanálisis hay mucho debate porque está todo el debate esquizoanalítico, ¿no? El que han traído Deleuze y Guattari, que dicen que el psicoanálisis es un familiarismo. Si uno lo piensa por ahí, el psicoanálisis parecería ligado al patriarcado, a ese legado del patriarcado capitalista. A mí no me gustaría tirarlo a la basura tan rápido, de todas maneras, pero no tengo elementos, la verdad tendría que mentir si me pusiera a responder, no lo sé. No lo sé. Hablabas, para pasar al último eje, tomo esto que nombraste por arriba sobre el pasaje de formas sociales basadas en la sujeción personal, basadas en la dependencia personal, que son las formas sociales previas a la generalización de la mercancía, ¿no? Y bueno, que esas formas de dependencia personal, que quizá la que más persiste es la familia patriarcal, digamos, donde ahí todavía hay una dependencia personal bastante clara, pero el resto, digamos, la mercancía como generado libertad, ¿no? En el sentido que
que ha roto esta idea de Marx, ¿no? De todos los sagrados profanados, ha roto las formas de dependencia personal más evidentes o basadas en autoridades intrínsecas a los individuos, ¿no? Para entrar al otro punto, que es esta idea del capital como ser abstracto, como autómata, que es, creo yo, una relectura del marxismo, como un poco más sofisticada, que increíblemente ya estaba en Marx, porque Marx escribió en 1865 o antes, pero que la izquierda de alguna manera lo ha olvidado, esa lectura con foco en el capítulo 1 del Capital, quizá, ¿no? Sí, y en los Grundrisse también, sí. ¿Puedo reconstruir ahí digamos, cómo llegamos ahí? Yo llegué ahí a mi ver una de las más potentes relecturas de Marx de los últimos años, que es Moishe Postone, que escribió en el 93 un libro que se llama Tiempo, Trabajo y Dominación Social, una reinterpretación de la teoría crítica de Marx. ¿De dónde es Él es canadiense, pero su canadiense? formación es en la Escuela de Frankfurt. Trabajó en Chicago, bueno, es norteamericano, canadiense, pero estuvo en Frankfurt muchos años, se doctoró en Frankfurt. Es un heredero de la primera, digamos, una especie de relectura de los problemas de la primera escuela de Frankfurt, pero muy desde Marx, digamos, no como esa vuelta más socialdemócrata de Habermas, sino una relectura de Marx. No en clave de clase, ¿no? Lo cual puede ser un problema también, yo lo discutiría después esto, pero para acompañar la lógica del planteo, digamos, sino en clave de formas de mediación social, ¿no? La idea central ahí es el pasaje al capitalismo es una transformación en las formas de mediación social, en la manera como existen las relaciones sociales. Que es cierto, esto está en Marx, está sobre todo ahí en el Capital, en el fetichismo de la mercancía, y en los Grundrisse es muy claro también. Que son esas notas, estos cuadernos de Marx del 57, 58, donde empieza a cranear el proyecto de la crítica de la economía política. Donde Marx dice algo así como los individuos dejan de dominarse los unos a los otros y pasan a ser dominados por abstracciones. ¿No? Abstracciones. Claro. La abstracción valor, la abstracción mercancía, la abstracción capital, al final. Digamos, ¿qué dice Postón sobre esto? Él dice, las sociedades precapitalistas en general se caracterizaban por ser, él les dice, de relaciones sociales abiertas, overt. ¿Qué es abiertas? Dice, donde la relación social estaba puesta arriba de la mesa, era ostensible, era manifiesta, ¿no? Digamos, si yo soy vasallo y tengo un señor feudal, bueno, es muy claro que hay una relación social entre los dos y que es de dominación personal, ¿no? Él es dueño de mi persona, la esclavitud sería la forma más obvia de relación social abierta. Dicen, el capitalismo tienden a retroceder, para mí él no ve la cuestión ahí del patriarcado que acabamos de decir, digamos, hay algo más que matices hacerle este planteo, pero digamos, en el ámbito de la economía oficial tienden a retroceder, las personas aparecen como agentes independientes, jurídicamente libres, el famoso trabajo doblemente libre, no sometido a relaciones de dominación personal, y lo que las domina son compulsiones objetivadas, compulsiones que aparecen como cósicas, ¿no? Compulsiones que tienen el carácter de objetivas, en el sentido que son impersonales y anónimas. Las personas en el capitalismo pareciera que no nos domina directamente otra persona, sino que nos domina una lógica ciega hasta un punto, por eso el capital aparece ahí como una especie de sujeto ciego. Yo tiendo a pensar que está igual atravesado por la lucha de clases esto, pero, insisto, lo podemos poner entre paréntesis para reconstruir el planteo. La idea ahí central es esa, es que hay una especificidad histórica del capitalismo en donde tiende a retroceder la dominación personal y se difunden estas formas impersonales, abstractas de dominación, que enmarcan un montón de los dinamismos políticos de la sociedad moderna. ¿No? Si uno piensa, y podemos volver al comienzo, ¿qué vemos en la sociedad moderna? Vemos movimientos sociales reclamando ampliaciones de derechos. Bueno, esos procesos donde aparecen estos movimientos sociales que tienen que ver además con la libertad subjetiva, la libertad personal, la independencia con respecto a autoridades injustas o a violencias injustas que otros ejerzan sobre nosotros, en cierta forma lo que están haciendo es radicalizar y profundizar ese pasaje en donde retrocedieron las relaciones de dominación personal y apareció la libertad personal. Es una conquista civilizatoria, bueno, es una palabra tal vez muy anticuada, una conquista emancipatoria, la libertad personal. Y ahí habría también una idea a sumar, a ver si la puedo encadenar de modo claro, que es, a lo mejor es interesante pensar la llegada del capitalismo como ambigua, como equívoca.
quizás la modernidad como ambigua. Esto es algo que dice un marxista latinoamericano que me gusta mucho, que es Bolívar Echeverría, muy valioso, que él dice, todas las conquistas de la modernidad parece que tienen una mezcla de emancipación y dominación, ¿no? Donde no sabemos muy bien qué opinamos del derecho moderno, del derecho igual, ¿no? El derecho igual, la igualdad, la libertad de la persona, la inviolabilidad de la persona, la igualdad formal, la igualdad ante la ley. En un sentido es una gran conquista emancipatoria, que garantiza desde la protección de los particulares frente a la violencia estatal o a la violencia de otros, eh, hasta la posibilidad de construir movimientos políticos democráticos. Y en otro sentido, a través de esa libertad personal se realiza el capital, porque se realiza a través de eso el contrato de trabajo, ir a la venta de fuerza de trabajo y por lo tanto toda la economía orientada al plusvalor. Entonces pareciera una especie, como yo dije al comienzo, de bendición ambigua, ¿no? Una especie de conquista limitada. Bueno, podríamos pensar que lo que trajo el capitalismo tal vez sea en cierta forma el pasaje a la sociedad moderna, así que se quiere entender la sociedad moderna como la sociedad gobernada por abstracciones, más que por normas sociales sustantivas tradicionales, ¿no? Gobernada por lógicas abstractas, jurídicas y económicas. Y ese gobierno por abstracciones es ambiguo, es equívoco, en el sentido de que se plasman ahí nuevas formas de dominación, nuevas sentidos específicas. Ahí hay algo clave, que es que la dominación social en el capitalismo no es la mera continuidad de la dominación de clase preexistente. No es que hubo amos esclavistas, señores feudales burgueses, y se van pasando la posta, sino que hay una especificidad en la dominación de los burgueses, en la dominación capitalista, porque es la única que se hace a través de abstracciones. Y ahí aparece un rasgo de la sociedad capitalista, que es, bueno, en el marco de esas compulsiones abstractas, compulsiones ciegas, aparecen efectivamente trayectorias biográficas más plurales. La sociedad capitalista tiende a producir heterogeneidad interna, complejidad interna, pluralidad interna, tal vez como ninguna sociedad preexistente tendió a producir, ¿no? Tiende, incluso, esto lo decían Deleuze y Guattari con otra terminología, tiende a hacer enloquecer lo social, ¿no? El capital es esquizofrénico. Rompe todas las barreras heredadas, porque al valor, todas las formas concretas, delimitadas de valor de uso, le son indiferentes, ¿no? Entonces puede procesarlo todo, puede metabolizar las formas tradicionales de vida, las puede reconvertir, las puede combinar, entonces aparecen cosas híbridas, aparece que en una misma ciudad uno coma, yo siempre digo el ejemplo culinario, pues es muy gráfico, ¿no? Uno en Buenos Aires puede comer sushi o comida peruana fusión, qué sé yo. Bueno, ahí hay una relación con el valor de uso muy plural, muy proliferante. Esa relación proliferante con el valor de uso la pone el capital, en cierta forma. Pero así como la pone, la limita. ¿Por qué la limita? Porque todo está subordinado, subsumido a la lógica de la valorización. Entonces, es falso que sea una sociedad pluralista. En otro sentido, es la sociedad más totalitaria del mundo, porque tiene una gran lógica que lo gobierna todo, la lógica del valor. Y en donde o hay acumulación o hay crisis. Y ahí es una especie de amo ciego, amo anónimo, que es la acumulación al que pareciera los poderes políticos se subordinan, ¿no? Esto en las sociedades precapitalistas es muy distinto. En las sociedades precapitalistas lo económico y lo político están unidos. El que tiene los esclavos tiene el Estado. La sociedad capitalista no. Y muchas veces pareciera que los estados están como muy limitados frente a lo que aparece como un proceso ciego de acumulación. Después yo creo que no es tan ciego, está la lucha de clases ahí, pero en cualquier caso sí, la sociedad capitalista en un sentido tiende a limitar la política. Esto es muy paradójico. En otro sentido la hace proliferar, multiplica las subjetividades, abre conflictos por doquier, y en otro sentido tiene una política siempre secuestrada por la lógica de la valorización. Una política que solo puede decidir algunas cosas, pero no puede decidir que no haya ganancia, porque entra en crisis la sociedad, ¿no? Entonces hay una especie ahí de juego complejo de luces y oscuridades de la modernidad, o de la modernidad del capital, ¿no? Donde en un sentido este retroceso de las formas de dominación tradicionales habilita nuevos movimientos sociales, habilita nuevas subjetividades en disputa, desde el movimiento obrero hasta los movimientos sociales más contemporáneos, y en otro sentido hay una especie de lógica de la constricción de la política por mecanismos ciegos, impersonales, que son los de la acumulación. Todo el tiempo oscilamos ahí. Sí. Sabés que en lo personal yo llego a esta lectura del Capital en el sentido de poner el énfasis en el sujeto, en el ser abstracto, el capital como ser abstracto, ¿no? Que para mí era algo que no registraba en lo personal, ¿no? La llevo a ella a partir de la lectura de Juan Ñío Carrera,
que es un, no sé si lo conoces, es un Sí, argentino. sí, claro. Ahí va, me imagino que sí. Que tampoco es tan conocido, pero me parece que es un pensador del marxismo acá de la región bastante potente. Y en lo personal me permitió o me llevó como a esta lectura del Capital, ¿no? Haciendo énfasis en el ser abstracto, en el autómata. Y pensando en lo que vos me decías de la política, y teniendo en cuenta su perspectiva, me parece que una interpretación como al que ese tipo de lectura que hace él del marxismo me llevaría es, la política es la forma que asume el movimiento del capital, ¿no? Algo así, como que Sí, esta idea de que, no sé, en la periferia el progresismo expresa la fase de alza de la renta y el macrismo expresa la fase de caída y el ajuste, y la dictadura el ajuste mucho más profundo, y como que hay como no hay una autonomía, sino que lo que hay es una relación entre forma y apariencia, ¿no? Entre contenido y sí, forma y contenido, ¿no? sí, sí, sí. Eh, de todas las maneras, digamos, ¿a qué subyace Íñigo Carrera, Postón? Tienen una tesis básica que el capital es el sujeto. Ah, ahí Una va, tesis exactamente. muy fuerte. El capital es el Sí. sujeto de la sociedad moderna. ¿Qué quiere decir sujeto? Es tal vez un tecnicismo, pero sujeto quiere decir el que gobierna la totalidad, que pone todos los momentos. Que si uno mira el tomo 1 del Capital, sobre todo en la fórmula del capital, dinero, mercancía, dinero, ahí eso es lo que en lenguaje hegeliano, en lenguaje dialéctico, llamaríamos sujeto. ¿Por qué? Porque es el todo y cada una de las partes. ¿No? El capital es dinero, luego se transmuta en su otro, que es mercancía, y luego se vuelve a transmutar y vuelve a ser dinero, y siempre siguió siendo capital. ¿No? Entonces gobierna todo el movimiento y reduce los elementos a momentos. ¿No? Reduce los Claro. elementos a momentos. Yo igual tengo algunos matices con la idea de que la política es mera forma de aparición de la relación de capital. Hay todo un debate de cómo metemos el Estado acá, Sí, cómo metemos la lucha de clases. capaz que ¿Cómo? lo resumí mal igual, ¿eh? Capaz que lo resumí No, mal yo, no, yo digamos. creo que tú piensas en esa clave, para mí es excesivamente determinista, o yo no voy tan lejos. Porque yo sí creo que hay una contradicción entre capitalismo y democracia, que es más contradictoria en el sentido de que, voy a hacer una analogía con la cuestión tecnológica, ¿no? La tecnología capitalista es neutral, no. Marx es muy claro, y por ejemplo, ahí volvemos a los Grundrisse. Marx cuando analiza el capital constante, bueno, en esa época le decía capital fijo, pero capital constante, bien dicho, Marx dice con claridad, la máquina, ¿no? El sistema automático de maquinaria, que está en la base del ahorro de trabajo, él dice, es una mutación material adecuada a la forma, ¿no? Si el capital es sujeto de la lógica social, cuando se plasma en la maquinaria, se vuelve sujeto material, ¿no? Pasa de sujeto abstracto a sujeto material. ¿Por qué? Porque en la maquinaria, dice Marx, el capital mismo, hecho cosa, hecho máquina, gobierna el proceso de trabajo. Incluso llega a decir, deja de ser proceso de trabajo y pasa a ser proceso productivo puesto por el capital. Porque ya no es del trabajo, el trabajo no es más del sujeto. Claro. La maquinaria, el sujeto es el capital puesto, hecho cosa. Entonces, para Marx, la maquinaria no es neutra. No, la maquinaria es la forma objetiva del capital. Es la forma como existe el capital. Pero Marx, en esto muy dialéctico, si uno quiere, dice, pero cuidado, porque en esa misma maquinaria, como esa maquinaria es ahorradora de trabajo, ahí está la base de las crisis de valorización. Que para más, bueno, ahí estaría pensando en la caída de la tasa de ganancia, por la vieja hipótesis de que cuando crece la composición orgánica del Ujú. capital cae la tasa de ganancia, tesis más clásica de la crisis. Y Marx ve ahí, en la misma maquinaria, que es la forma máxima de dominación, digamos, ¿no? La maquinaria que garantiza el trabajo totalmente subsumido, realmente subsumido al capital. Marx dice, cuidado que acá si tiramos del hilo, está la promesa del fin del trabajo. De un trabajo que sea supervisor de un proceso automático hecho por maquinarias. Entonces la maquinaria ahí se revela en toda su ambigüedad, en toda el nervio de un lugar de conflicto, porque entonces puede ser la maquinaria que profundiza la dominación, porque les quita a los obreros el saber tradicional, el saber técnico artesanal, y se lo da todo a un grupo de expertos que trabajan para el capital, y el proceso material de producción lo organiza el capital en un ciclo automático, tan automático como el ciclo de M de ¿no? Pareciera ese ciclo ahora se hizo cosa y se metió en el taller, y entonces en un sentido la maquinaria es la forma máxima. Marx le dice la forma adecuada del capital constante, ¿no? La forma material adecuada del capital constante, entonces no es neutra. Pero por otro lado está ahí la potencialidad emancipatoria, que es una sociedad no mediada por el trabajo, ¿no? Marx dice, bueno,
Al final, la gran paradoja es que el capital mide la riqueza por el tiempo de trabajo, ¿no? Mide la riqueza por el valor, y sin embargo, si uno mira, cada vez produce menos valor por unidad de tiempo, ¿no? ¿Por qué? Por ese mismo proceso del capital. Entonces ahí está llega a decir, el capital se vuelve, medir la riqueza por el tiempo de trabajo es miserable, dice Marx, a partir de los desarrollos del propio capitalismo. Y ahí él ve el poscapitalismo en germen, ¿no? Ese juego donde, en el mismo lugar en donde existe la dominación, existe la posibilidad de emancipación, yo creo que se puede repetir con la cuestión de la democracia y la política. Habría que pensarlo ahí en un juego que a mí me parece más contradictorio, como esto lo desarrolló Ellen Masins-Wood, por ejemplo, ¿no? En la contradicción entre capitalismo y democracia. Porque en un sentido, sí, el capital necesita una forma política que no esté basada en la dominación personal. Por eso el capital necesita el Estado separado. El Estado separado, el Estado en sentido moderno. El Estado moderno es un Estado que no es propiedad personal de un estamento, ¿no? No hay un estamento social, es un sector social que tiene en sus manos el aparato político, los señores feudales, o los curacas, o los amos esclavistas, ¿no? Sino que hay una especie de personal burocrático separado. Eso es una necesidad del capital, que necesita esa forma política separada. Y ahí aparece el Estado como forma de existencia del capital. Sí, eso es cierto. Pero por otra parte, la relación de capital presupone la igualdad y la libertad. Y está mediada por la relación con el Estado democrático, ¿no? Hay un trabajo de Adrián Piva, muy bueno, un sociólogo argentino que también es compañero de militancia, que dice, por eso el antagonismo de clase no es externo al capital. El capital presupone la igualdad y la libertad, lo presupone la misma relación de capital, la misma relación salarial. Entonces yo ahí diría, la forma democrática del Estado moderno también está atravesada por la lucha de clases, o atraviesa la lucha de clases. El capital siempre está en esa ambigüedad, en donde proclama la igualdad y la libertad, y después no las realiza. Si uno ve el taller, uno ve, el capital proclama la democracia, ¿no? La idea de autodeterminación democrática de la sociedad, y sin embargo después la sociedad no se puede gobernar a sí misma porque está gobernada por un sujeto automático, por la ganancia. Bueno, ahí yo veo una contradicción muy parecida a la que veo en la cuestión técnica, ¿no? Así como la máquina es producto del capital y potencialmente poscapitalista, yo diría la democracia moderna fue puesta por el capital y es la palanca de la crítica al capital. No sé si se entiende la analogía, tal vez la hice muy rápido. No, se entendió. Pero pensaría ahí, y eso para evitar, porque el otro plan, digamos, que es pensar siempre que todos los desarrollos históricos son porque son necesarios para la acumulación, lleva a cierto funcionalismo, a mi ver, ¿no? Entonces, ¿por qué asumió ahora el frente de todos? Porque el capital lo necesitaba. En retrospectiva siempre uno puede decir eso, pero ocluye que los cambios históricos también tienen que ver con la lucha y con el conflicto. Y ahí habría un desafío marxista, que es pensar cómo se intersectan las lógicas ciegas y las conflictividades sociales. Yo creo que se intersectan, que nunca hay una lógica totalmente ciega que lo gobierne todo, sino que está mediada por la lucha de clases, porque la acumulación lo está. Y a la vez que la lucha de clases, esto no es puramente contingente, es una lucha determinada, en sentido estructurada, ¿no? Esto contra las concepciones de lo político de tipo Laclau, que piensan que lo político funda lo social, no funda lo social. Lo político es estructurado por el cambio tecnológico, la ley del valor, la crisis y la tasa de explotación. Y muchas más cosas, los movimientos sociales, la reproducción social, los conflictos en torno a la racialización, todo eso estaría implicado ahí. Bueno, tal vez es un argumento que sería largo, lo hago corto. Hay ahí una contradicción entre capitalismo y democracia. Y cuando digo contradicción es una contradicción inmanente, en el sentido de la democracia es la forma de existencia del capital y es potencialmente poscapitalista. A mi ver es las dos cosas. Es las dos cosas, porque por un lado el capital necesita una dominación política separada, ¿no? Una dominación política que no sea la dominación de los burgueses directamente, y ahí está en germen la democracia moderna, ¿no? Cuando separamos una dominación política basada en la igualdad y la libertad de los espacios sociales y económicos. Pero por otro lado necesita domesticar a la democracia, en el sentido que necesita que la democracia no discuta algunas cosas, por ejemplo la acumulación. ¿No? Necesita una democracia parcial, una democracia no total, que no se meta en lo económico. Yo diría que no se meta en discutir la reproducción social a fondo, que no discuta la acumulación, que discuta la tasa de ganancia hasta un límite, y a un límite ya se corta y no se puede discutir más. Entonces pareciera que el capital sí tiene una forma de existencia en la democracia, y sin embargo
tiene en la democracia un factor de desafío. Ujú. Factor de desafío, pensando en democracia en una radicalidad, que no es la democracia formal, sino la idea de una democracia que discuta qué se produce y para qué. Dicho más rápido, y volviendo al hilo anterior, que por una vez, digamos, no producir valor, producir para sostener la vida. Y eso sería otra sociedad, claramente. Bueno, y ahí, en general, yo creo que con estas mutaciones que trae el capital, se ve toda su ambigüedad, ¿no? En el sentido de, bueno, nos pone potencialidades emancipatorias que no puede realizar. El capital nos pone una potencialidad emancipatoria con el ahorro de trabajo, con la idea de una sociedad donde trabajemos menos horas, donde rediscutamos qué es trabajo, pero no la puede realizar. La sociedad capitalista es la sociedad del trabajo, con todas sus cargas androcéntricas, además, está condenada a reproducirlas, y nos pone una potencialidad emancipatoria democrática, nos promete democracia, y no la puede realizar. ¿No? Queda como una especie de deuda, de esas deudas de la modernidad. ¿No? La modernidad nos prometió igualdad, libertad, conquista de la escasez, y no nos las da. ¿Por qué no? Porque está como coartado por una férula capitalista, o estructurada en torno a la férula capitalista. Yo tiendo a pensar en esa clave, y ahí por eso me gusta pensar las ambigüedades de la forma social del capital, las contradicciones dinámicas. No sé si fui lo bastante claro, tal vez no tengo súper preparado la cuestión, pero... Quedó claro, Facundo. Este, bueno, para terminar, ¿qué estás pensando ahora? ¿En qué estás investigando? Sí, bueno, iría a otros lugares. Estoy estudiando marxismo ecológico, la verdad, creo que en este Ah, mirá. momento es absolutamente necesario, muy ligado a esta cuestión del giro materialista. Yo creo que está viendo un nuevo, digamos, si en los últimos 30, 40 años las teorías críticas tendieron a pensar lo simbólico, lo cultural, el significante, ¿no? Los significantes vacíos laclosianos, digamos, un giro que en realidad fue el giro lingüístico trasladado a las teorías críticas. Estoy viendo, ante todo desde los feminismos, ahí Preciado, bueno, hay un montón de autoras, y también en los marxistas ecológicos, también por la presión de la crisis ecológica, que tal vez en Latinoamérica la estamos pensando un poco tarde, yo creo que en Europa está muy presente en la órbita de las teorías críticas, la cuestión ecológica. Acá hay mucha presencia, hay mucha militancia ecologista local, ¿no? Donde aparecen las fumigaciones, Claro, o la minería a cielo abierto, y qué sé yo, y nos falta construir una razón estratégica ahí. sí. Yo retomaría esto de la política está hoy en las cosas en la comida que consumimos, en las hormonas que nos metemos en el cuerpo, en los medicamentos que nos damos, en las ciudades que habitamos. Ahí hay mucho de nuestra política. Hoy estoy tratando de pensar eso. Sí, sí. Bueno, para eso me imagino que esta crítica a los folk tiene mucho, es muy pertinente, ¿no? Sí, así es. Muy pertinente. Sí, Porque quizá en América Latina el ecologismo está bastante asociado a eso, ¿no? El ambientalismo. sí. Muchas veces un ecologismo muy reactivo. Mm, Sí, muy reactivo en el sentido de que hay una agenda modernizadora que trae el capital y tratamos de refrenarla. Insisto, sin descartar las potencias de lo comunitario, que claramente tiene un montón de posibilidades, me interesa pensar, bueno, también es un problema eso en el aceleracionismo. En la tecnología rodeada de trabajo, ¿se da por igual en todo el mundo? Yo creo que no. Que la brecha centro-periferia es una brecha tecnológica también. Bueno, ahí tenemos que pensar una agenda activa desde las periferias, que no sea solo romántica, ¿no? El romanticismo puede ser revolucionario, pero que no sea solo romántica, sino que pueda pensar activamente, porque además nos van a usar como el basurero del mundo. Ya lo hacen, digamos, entonces tenemos que estar, por decirlo así, despiertos sobre ese tema. O el chiquero del mundo, bueno, ahora con toda esta polémica que está viendo en la Argentina por las granjas industriales de cerdos y demás, ¿no? Bueno, si te parece, dejamos por acá. Dale, dale, fue un placer, che. Igualmente, muchas gracias. Muchas Estamos en gracias. contacto y capaz que agarramos alguna otra en algún momento. Cuando quieran. Un abrazo Algún grande. abrazo.